Sigamos trabajando con los límites de una función. Si tal vez lo notaron, cuando yo les hablaba de límites, cuando les hablaba del entorno reducido de un número, me refería a acercarnos tanto por izquierda al valor que estábamos analizando, tanto por izquierda como por derecha. Y esto que yo les decía no era algo aleatorio o algo sin sentido, sino que tenía una intención, era la de hacerlos comenzar a familiarizarse con estos temas, ya que el límite de una función no se analiza simplemente como el límite, sino que hay que analizarlo muy detenidamente por izquierda y por derecha, es decir, acercándonos, supongamos que tenemos los ejes cartesianos, acercándonos al valor tanto por izquierda, ver qué le sucede a la función, como por derecha y ver qué le sucede a la función. Vamos a trabajar entonces con estos tipos de límites. Estos se llaman los límites. Voy a borrar esto. Lo que vamos a trabajar en estos minutos son entonces con los límites laterales. Límites laterales. Vamos entonces, permítanme correr acá. Yo acá tengo los ejes cartesianos y vamos a trabajar con unas funciones un poco particulares. Por ejemplo, tenemos la primera función, f de x, va a estar definida en partes, o sea, va a estar determinada por partes. Va a decir que f de x es igual a, pongo así, es igual a x al cuadrado si x es menor que 2 y que f de x va a ser 4 si x es mayor que 2. Es decir, que va a presentar un gráfico de la siguiente manera. Va a ser, permítanme, voy a usar este color. La función va a ser un tanto así. Hasta llegar al 2. Y después va a seguir siendo una parábola normal para este lado. Y que la función, cuando es menor, es decir, cuando x es menor que 2, va a presentar esta parábola. Y cuando es mayor que 2, va a presentar esta recta constante con pendiente nula. Esta entonces es nuestra f de x. Y vamos a analizar los límites tanto por izquierda como por derecha cuando, vamos entonces, límite de f de x cuando x tiende a 2, es decir, cuando nos acercamos a 2. Nuevamente, nosotros rebuscándonos las cosas, tratando de ver qué es lo que sucede en una función en un punto en el que no está definida la función. Entonces, para esto nosotros vamos a tener que analizar tanto el límite por izquierda, es decir, que nos vamos a tener que acercar por acá hasta el 2 para ver qué le sucede, y el límite por derecha. Límite por derecha. Es decir, que nos vamos a tener que acercar desde acá, con valores mayores que 2, ínfimamente mayores que 2. Comencemos entonces. Esto se hace de la misma manera. Ponemos entonces límite de x tendiendo a 2, ponemos un signo negativo arriba representando que nos acercamos por la izquierda, es decir, por los valores menores a 2 de f de x, y comenzamos a trabajar. Como decimos que nos vamos a acercar por izquierda, es decir, por valores ínfimamente menores a 2, decimos que nos vamos a acercar con el 1,999 o con el 1,99999, números así bien cercanos al 2. Y todos estos números son menores a 2. Entonces quiere decir que estamos frente a esta condición,
Es decir, que la función es x al cuadrado. Entonces, borro acá y copio directamente x al cuadrado. Y lo que se hace es lo mismo. Voy a borrar esto. Lo que hacemos es exactamente lo mismo. El valor que tenemos en x, lo que tiende a x, lo reemplazamos acá. Y esto entonces nos queda que es 2 al cuadrado y esto es igual a 4. Es decir, que el límite por izquierda es igual a 4. Voy a borrar acá. Y vamos a analizar el límite por derecha, que se hace de la misma manera. Ponemos límite de x tendiendo a 2, ponemos el signo positivo que nos va a representar que nos estamos acercando por la derecha de f de x. Entonces vamos a usar, como decimos que nos acercamos por la derecha, vamos a usar, por ejemplo, el 2,001 o el 2,00001, números bien cercanos al 2. Nos acercamos lo más posible al 2 sin llegar a tocarlo. Y todos estos números son mayores que 2. Es decir, que estamos en esta condición. Y esto dice, antes voy a borrar acá para que no nos quede tan complicado de entender. Y esto nos dice que cuando x es mayor que 2, como lo que estamos analizando acá, la función vale 4. Es decir, que el límite por derecha vale 4, es igual a 4. Y entonces acá estamos con las siguientes condiciones. El límite por izquierda es igual a 4 y el límite por derecha también es igual a 4. Entonces podemos decir que el límite por izquierda es igual al límite por derecha. En este caso, y que a su vez esto es igual a 4. En este caso en que los límites son iguales, nosotros podemos afirmar entonces que el límite de x tendiendo a 2 de f de x es igual a 4. Y queda determinado el límite de la función, es decir, que existe y es 4. Y es en esta función tan particular en el que se nos presentaba de dos formas distintas. Pero veamos otro ejemplo. Vamos a borrar acá y vamos a ver un ejemplo un poco más... No, más complejo no, iba a decir complejo, pero no, porque no es más complejo, sino que es diferente. Es más, hasta vamos a simplificarlo lo más posible. Vamos a decir entonces que tenemos una g de x que es igual, nuevamente la vamos a tomar partida a la función, va a ser igual a x menos 1 si x es menor a 3, vamos a decir, si x es menor a 3, y que g de x va a ser 1 si x es mayor que 3. Nuevamente, como somos muy rebuscados, vamos a tratar de averiguar qué es lo que sucede en el 3. Entonces vamos a buscar el límite de x tendiendo a 3 de la función g de x. Antes que nada, entonces, graficamos la función. Para todos los x menores que 3, la función va a ser algo así, va a ser una recta hasta llegar al 3. Fíjense que acá llegamos al 3 y la función cambia ahora, ya que a partir del 3 la función es una constante paralela al eje x y que corta al eje y en 1. Y analicemos entonces los distintos límites. El límite por izquierda y el límite por derecha. Comenzamos con el límite por izquierda, decimos entonces que el límite de x que tiende a 3 por izquierda, de g de x, todos los valores que tomemos de x en este límite a medida que nos acerquemos van a ser menores que 3, entonces
la parte de la función que vamos a tomar es la parte de acá, arriba, que dice que es x menos 1. Reemplazamos los valores, reemplazamos, es decir, 3 en x, y nos da que esto es igual a 2. Es decir, que el límite por izquierda es igual a 2. Y analizamos el límite por derecha, nuevamente lo mismo, x que tiende a 3 por derecha. Creo que a esto ya está bastante claro cómo va siendo, de g de x, cómo es el tema del cálculo de los límites. A mí sinceramente me apasiona. Y vemos que los valores que tomemos van a ser todos mayores que 3. Entonces vamos a estar en esta condición de la función. Es decir, que esto es igual a 1. El límite por derecha es igual a 1. Y vemos acá claramente que tanto el límite por izquierda como el límite por derecha son desiguales. Esta desigualdad que nos presenta. Entonces, si nosotros tenemos que el límite por izquierda es desigual al límite por derecha, decimos que el límite cuando x tiende a 3 de g de x, voy a usar otro color, decimos que no existe. Esta e tachada o cruzada significa no existe. Y esto tiene sentido si analizamos los límites por izquierda y por derecha. Fíjense qué es lo que sucede. Si nosotros nos acercamos por izquierda, el gráfico de la función nos parecería indicar que todo tiende a 2, es decir, que parecería ser que el límite por derecha, o sea, si nos acercamos por izquierda, perdón, no por derecha, por izquierda, tiende a 2. En cambio, si nos acercamos por la derecha, todo indicaría en el gráfico que esto tendería a 1. Fíjense cómo cambia la visión de esta función. Y bueno, y esto es entonces lo que les quería comentar acerca de los límites laterales y de la necesidad de que para que exista un límite en una función en un determinado punto, los límites laterales por izquierda y por derecha tienen que ser iguales, sí o sí.